Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección, que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas. Y vamos a la pregunta del día. Pastor, me intriga mucho saber sobre los eventos finales que nos habla la Biblia y sin duda muchos expertos en temas escatológicos mencionan que ya estamos en los últimos tiempos. Me gustaría saber sobre la apostasía que menciona en las Escrituras y le pregunto, ¿es la gran apostasía o gran rebelión la señal de los últimos tiempos? Mi nombre es Arturo Vivanco de Cuernavaca, Morelos. Muy bien, estimado Arturo, te agradezco tu pregunta y te daré respuesta a esta pregunta que realmente nos hace recapacitar y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. La pregunta que me haces, ¿es la gran apostasía o gran rebelión la señal de los últimos tiempos? La Biblia indica que habrá una gran apostasía al final de los tiempos. Se le conoce como la gran apostasía, y esta está mencionada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Una apostasía es una rebelión, es un abandono de la verdad, es darle la espalda a la verdad. Y el fin de los tiempos va a incluir un rechazo total de la revelación de Dios. Va a ser una mayor caída de un mundo ya caído, como nunca antes. Y la intención de los escritos de Pablo, específicamente a la iglesia de Tesalónica, fue que era el propósito corregir algunos de los errores relacionados con el fin de los tiempos que los creyentes habían escuchado de falsos maestros. Entre las falsedades estaba el día del Señor que ya había llegado. Y eso se lee en 2 Tesalonicenses 2:2 y lo voy a leer solamente la parte. Y Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los cristianos en Tesalónica temían que Jesús ya hubiera venido, que se hubieran perdido el arrebatamiento y que ahora estuvieran ante una tribulación. Pablo ya les había explicado el arrebatamiento en su primera carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17, cuando les dice que no deben de estar tristes como los gentiles que no tienen esperanza, y que deberían de saber y no estar en ignorancia que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, y los que hubiésemos quedado íbamos a ser arrebatados y transformados, y ahí estaríamos con el Señor para siempre al final de la última trompeta. Entonces, Pablo escribe su segunda carta para asegurarles que, al contrario de lo que habían oído y a pesar de la persecución que estaban soportando en ese momento, el día de Cristo todavía no había llegado. Y entonces en 2 Tesalonicenses 2:3 menciona, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo deja claro que el día del Señor será un tiempo de juicio final, a donde el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a manifestar. No sucederá esa aparición pública del hijo del pecado, del hombre de pecado, hasta que dos cosas sucedan. Primero, tiene que ocurrir la caída o la gran apostasía. Segundo, el hombre de pecado tiene que ser revelado, que es el llamado hijo de perdición, también conocido como el anticristo. Una vez que esta persona se dé a conocer,
el fin de todos los tiempos habría llegado. Hoy existen y siempre ha existido numerosas especulaciones sobre la identidad del hombre de pecado, del anticristo. Inclusive, desde el primer siglo, algunos suponían que era Calígula, Cayo César, y fueron pasando los años. Otros pensaron que era Mahoma, otros pensaron que era Napoleón, o este o aquel papa romano, Hitler, Gorbachov, ya en la década de los 80, pero realmente ninguno de ellos era el anticristo. El hombre de pecado, según 2 Tesalonicenses 2:4, es el que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, tanto que se sienta, dice 2 Tesalonicenses 2:4, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y claramente esto aún no ha sucedido. Nadie desde los tiempos de Pablo se ha proclamado a sí mismo como Dios en el templo judío. Nadie. Además, que el llamado tercer templo está destruido. No existe. Solamente existen unas piedras que se le conoce como el muro de las lamentaciones. Entonces, han pasado ya cerca de 2000 años desde que se escribió esta epístola y el día del Señor aún no ha llegado, pero va a llegar. Y Pablo nos asegura que no llegará hasta que primero llegue el día de la caída o de la gran apostasía. La palabra griega traducida como rebelión o caída, que es apostasía, en el versículo 2:3 de 2 Tesalonicenses es apostasía. Se refiere el término apostasía a una deserción general del verdadero Dios, al verdadero Dios de la Biblia y de la fe cristiana. Le van a dar la espalda totalmente. Y cada época tiene sus desertores, pero la apostasía del final de los tiempos, la que nos habla aquí Pablo en Tesalónica, va a ser completa, va a ser mundial. Todo el planeta se va a rebelar, o la gran mayoría se va a rebelar contra Dios, contra su Cristo. Cada ataque va a requerir un líder, y ese líder, sin lugar a dudas, va a ser el anticristo. Y esta va a ser una apostasía global, mundial. Y creemos que esto va a ocurrir después de que la iglesia haya sido arrebatada de la tierra. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los últimos días. En Mateo 24:10 al 12, dice que muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros. Esas son algunas de las características. Cuando eso suceda, obviamente la iglesia ya no va a estar. Unos a otros se van a aborrecer, muchos falsos profetas se van a levantar, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Estas son características de la gran apostasía del fin del tiempo, pero ahorita hay vestigios. Jesús le llama dolores de parto. Estamos en dolores de parto. En cualquier momento esta apostasía se va a hacer presente, pero previo a eso tiene que ser el arrebatamiento. Se está incrementando el volumen, el tamaño de los apóstatas de la palabra, de la fe en Dios, en el mundo, por ideologías, por políticas, por lo que sea, por el conocimiento humano, por muchas razones, y debemos de estar pendientes. Bueno, pues esa es mi respuesta a tu pregunta. Nos vemos y te agradezco mucho. Gracias. Y escríbenos, si te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones.